Estamos con Puntos de Vista, Inclusión Social. Hoy tenemos de invitado a Luis Vázquez, representante del Ministerio de Trabajo. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Queremos hablar hoy de la dimensión de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. La discapacidad es una dimensión transversal de la inclusión social. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo para promocionar los derechos laborales de las personas con discapacidad? El Ministerio de Trabajo, y justamente hoy hemos tenido un evento que nos ha permitido difundir las acciones que hacen todos los ministerios, en realidad, el Ministerio de Salud, de Educación, el propio CONADIS, para poder dar cuenta de las cosas que desde la gestión del gobierno del presidente Humala se vienen haciendo a favor de la inclusión de las personas con discapacidad. En el caso del Ministerio, abordando un tema que es central, que es muy relevante, que es el tema del empleo de las personas con discapacidad. La realidad o la problemática del empleo es tal que requiere políticas activas de mucha relevancia y de gran alcance, ¿no? Y cosas que antes no se han venido haciendo, las que hemos venido impulsando ahora desde el Ministerio de Trabajo, ¿no? En realidad, 8 de cada 10 personas con discapacidad ni siquiera buscan empleo. No tienen empleo, ni siquiera buscan empleo. La persona que busca empleo, que es propiamente un desempleado, enfrenta una serie de limitaciones, problemas en su empleabilidad o limitaciones derivadas de la propia demanda, es decir, las empresas que no los contratan, ¿no? Y las pocas personas que pueden acceder a un empleo tienen dificultades para sostenerse en el empleo, ¿no? Y normalmente se emplean en empleos precarios, en empleos de baja productividad, con pocos derechos, ¿no? Entonces, en realidad, la dimensión del empleo es más compleja, ¿no?, que la dimensión propiamente laboral de las personas con discapacidad. Entonces, el Ministerio ha entendido bien esta problemática y en el marco de esta regulación que precisamente se ha dado en este gobierno, ¿no?, esta nueva ley de personas con discapacidad, su reglamentación, ha venido impulsando diversas acciones, una para lograr que las personas con discapacidad puedan efectivamente insertarse en un empleo, ¿no? La cuota de empleo es un tema relevante, muy discutible seguramente, pero es un hecho que dentro de unos meses nomás ya las empresas están obligadas a contratar personas con discapacidad. Y, por ejemplo, ¿existe alguna ventaja tributaria para las empresas que contratan personas con alguna discapacidad? Sí, bueno, además de la obligación de contratar las empresas con más de 50 trabajadores, en general todas las empresas tienen incentivos tributarios, incentivos de unas, digamos, deducciones adicionales de la remuneración al momento de declarar el impuesto a la renta, o inclusive, y esta es sin duda la parte más importante, una compensación, un crédito tributario por el ajuste razonable que la empresa realiza sobre el puesto de trabajo de la persona con discapacidad. Es decir, una persona con discapacidad puede ser empleable, efectivamente puede trabajar y desarrollarse productivamente, pero requiere de ciertos apoyos, ¿no? Es decir, requiere de que se efectúen algunos ajustes al puesto de trabajo y esos ajustes tienen un costo. Entonces, normalmente los empresarios, digamos, por estos costos es que no contratan personas con discapacidad, pero lo que ha establecido precisamente la ley y un reglamento que ha regulado el Ministerio de Economía y Finanzas es que el 50% del costo de un ajuste razonable se puede aplicar como crédito tributario, ¿no es cierto?, al momento en que la empresa declare el impuesto a la renta. Ese creo yo que es el incentivo más importante, ¿no?, porque lo que hace es levantar una de las limitaciones precisamente que a un empresario le impiden contratar a una persona con discapacidad, el tema de los costos, ¿no? Además, todos tenemos el derecho a acceder al mercado laboral en igualdad de oportunidades. Ese tema es muy importante y permíteme resaltarlo porque normalmente nosotros hemos podido advertir que las empresas, las pocas empresas que contratan personas con discapacidad, lo hacen básicamente por razones de solidaridad, ¿no? Responsabilidad social corporativa, empresarial. Y la verdad es que a nosotros, trabajadores, no nos contratan por responsabilidad social, nos contratan básicamente porque consideran que podemos ser productivos en el puesto de trabajo que realizamos. Eso es lo que desde el Ministerio hemos venido impulsando desde el año 2011. Que la persona con discapacidad sea vista desde el punto de vista de la productividad, que es un trabajador que puede ser productivo con los apoyos que requiera, evidentemente, ¿no? Entonces, ese es un cambio de enfoque, de visión, acorde más a lo que la Convención y la ley recogen hoy como derecho al trabajo. Derecho al trabajo, como tú lo has señalado, en igualdad de oportunidades. Entonces, es la mejor forma
digamos, y así también se lo hemos planteado a las personas con discapacidad y a sus organizaciones. Es necesario comenzar a pensar en la capacitación laboral, es necesario pensar en la empleabilidad de la persona con discapacidad para que efectivamente cuando se inserten en un puesto de trabajo sean valorados por sus habilidades, por todas las capacidades que tienen para desarrollarse en el mismo, ¿no? Por su aporte a las empresas, por su aporte a la sociedad, porque ¿discapacidad es sinónimo de incapacidad? No, claro que no. Esa es un poco la confusión que inclusive nosotros muchas veces cometemos al momento de expresarnos, ¿no es cierto? Términos como minusvalía, términos como incapacidad están relacionados. Entonces, precisamente eso es algo que ha cambiado con la nueva legislación y con la regulación internacional. Hoy la discapacidad no solamente es vista por la dificultad o la deficiencia médica que una persona pueda tener, sino sobre todo por el entorno, ¿no? Somos en realidad personas con discapacidad porque el entorno nos considera como tal, ¿no? El entorno nos pone una serie de barreras que hacen que la persona tenga mayores dificultades que una persona sin discapacidad. ¿Cuántas personas en nuestro país tienen algún tipo de discapacidad? Puede ser visual, puede ser auditiva o de otro tipo, aproximadamente. Fíjate, este es otro tema que hay que resaltar en la gestión del gobierno. Hasta el año 2011, el Perú no tenía cifras oficiales sobre cuántas personas con discapacidad habían. Y teníamos como base la información de la Organización Mundial de la Salud que nos decía que era más o menos el 10% de la población, digamos, 3 millones de personas con discapacidad. Sin embargo, algo que fue importante es que el gobierno impulsó realizar una encuesta nacional de discapacidad, que es la encuesta nacional especializada que se hizo en el 2012, y en donde todos los sectores participaron, ¿no? Y donde se identificó que en el Perú habían casi 1.600.000 personas con discapacidad, de las cuales 1.400.000 más o menos son personas en edad de trabajar, ¿no? Es decir, son personas que podrían estar desarrollándose productivamente, aportando... De la PEA, de la población económicamente activa. Población en edad de trabajar, ¿no? Pero de esa población en edad de trabajar, en realidad, el porcentaje de actividad es muy reducido. O sea, 8 de cada 10, como te decía, el 76% de personas en edad de trabajar no forman parte de la PEA. Y precisamente el reto del Estado está en lograr incorporar a todo este porcentaje, que no busca empleo, ¿no es cierto?, básicamente porque enfrenta restricciones, y hacerlo o lograr que comiencen a buscar empleo y efectivamente insertarlos en un puesto de trabajo con todos los derechos que tienen, como cualquier trabajador, ¿no? ¿Existe discriminación en el ámbito laboral hacia las personas con discapacidad? ¿Y por qué existe esta discriminación? Yo creo que el principal factor debe ser la desinformación, ¿no? Existe el prejuicio sobre la discapacidad, como decías, vinculando esto de la discapacidad con la incapacidad o la minusvalía. Lo que hace pensar probablemente a un empleador es que la persona con discapacidad no va a aportarle, digamos, a los fines de la empresa. No tiene calificación. No tiene calificaciones. Y efectivamente, digamos que lo que existe hoy es cierto, ¿no? Es decir, las personas con discapacidad han enfrentado una serie de barreras para ingresar a procesos educativos básicos, más aún procesos educativos más técnicos o universitarios. Entonces, es cierto, personas con discapacidad tienen pocas calificaciones, ¿no? Precisamente por eso el Ministerio de Trabajo ha venido impulsando ya con sus programas laborales cursos de capacitación para personas con discapacidad y a través de la mejora de sus servicios de empleo como la bolsa de trabajo, tratando de insertarlos en una oportunidad de empleo que se genere. El panorama es sin duda alentador. La cuota de empleo está generando que las empresas comiencen a interesarse por las personas con discapacidad, ¿no? Sabemos que es una obligación, precisamente por eso se interesan. Ya hay un interés también por ajustar los puestos de trabajo. Pero entonces los empresarios van a comenzar a buscar personas con discapacidad. Y lo que tenemos que hacer es generar que las personas con discapacidad puedan ser empleables. Y precisamente por eso el Ministerio viene impulsando, y en el próximo año vamos a desarrollar un plan de empleabilidad para las personas con discapacidad, donde los programas Jóvenes a la Obra, Vamos Perú, no son programas de capacitación del Ministerio, puedan capacitar. Tenemos como meta inicial 1.000 personas con discapacidad y esas 1.000 puedan insertarse en puestos de trabajo que ya sabemos que se van generando. Y ahí quería resaltar otro tema. En el Perú no se genera información sobre personas con discapacidad, ¿no? Es difícil saber cuál es la situación del empleo, pero es difícil también saber, por ejemplo, qué demandan las empresas. Nosotros hicimos en el año 2012 y especialmente en el 2013 encuestas para saber qué va a demandar qué van a demandar las empresas el año siguiente.
en cuanto a ocupaciones para personas con discapacidad. Esa información nos ha permitido, digamos, que nuestros programas de capacitación diseñen cursos, ¿no es cierto?, cursos que tienen que ver con la demanda y que probablemente entonces nos van a servir para insertarlos rápidamente en un empleo. ¿Qué otras acciones tienen previstas para mejorar la empleabilidad e inserción laboral de las personas con discapacidad a propósito del decenio de las personas con discapacidad? Gracias por mencionarlo del decenio. Yo creo que el decenio, la mejor parte del decenio precisamente son estos años, ¿no? En realidad, no todo el decenio no en todo el decenio se han desarrollado políticas que sean efectivas para la inserción de las personas con discapacidad. Creo que lo hemos tomado más en serio a partir del año 2011 y poco a poco vamos recogiendo algunos frutos. Fíjate que, por ejemplo, nos hemos concentrado en las personas con discapacidad mental e intelectual. Dentro del grupo de las personas con discapacidad, ya por sí tienen problemas para insertarse en un empleo, las que tienen más problemas son las personas con discapacidad mental e intelectual. El año pasado, y lo vamos a hacer también este año, el año que viene, implementamos un programa que le llamamos Trabaja Contigo, un programa que implementó una metodología de empleo con apoyo. Que es simple, ¿no? Lo que hacíamos era identificar las habilidades de la persona con discapacidad, identificábamos una empresa que tenía un puesto para la persona con discapacidad y la persona se insertaba en el puesto y tenía un preparador laboral que lo ayudaba, digamos, inicialmente a desarrollar las tareas, a sensibilizar el entorno laboral, porque, ojo, el entorno laboral es clave para el tema de discapacidad. Claro. Y al final el preparador se iba retirando poco a poco hasta que la persona en realidad se desarrollaba como cualquier persona, digamos, sin discapacidad. Entonces lográbamos la inclusión a través de... Ahora, era complicado, ¿no es cierto? No todas las empresas creían que una persona con síndrome de Down o una persona con síndrome de Asperger, que fue nuestra población objetivo, tenían las habilidades, ¿no? Entonces todavía había mucha incertidumbre sobre su productividad. En realidad lo que demostramos con el programa es que efectivamente adaptando la situación del empleo al tipo de discapacidad, ¿no? Es que logramos que las personas con discapacidad se adaptaran y los empleadores lo valoraran. Eso fue un caso que hasta uno podría decir, mira, es de detalle, ¿no? Para el puestos de reponedores en los centros comerciales, ¿no es cierto?, tuvimos que inclusive evaluar si una persona con síndrome de Asperger, que tiene muchas limitaciones para la interacción social, si era conveniente que fuese a un puesto de trabajo de reponedor en la zona de hombres o en la zona de mujeres, donde hay más interacción de un reponedor, en la zona de mujeres. Entonces lo que identificamos es que en la zona de hombres es donde una persona con síndrome de Asperger podría tranquilamente efectuar sus tareas y desarrollarse. Hay mucho trabajo que hacer en este ámbito y definitivamente se está trabajando. Necesitamos otro programa para continuar con este tema que es muy amplio y bastante interesante. Muchísimas gracias por venir a Punto de Vista Inclusión Social. Y esta mañana vamos a cambiar un poco el tono de los temas. El ministro de Trabajo, Freddy Otárola, informó que se promueve un trabajo articulado desde todos los sectores para que un mayor número de personas con discapacidad sean insertadas en el campo laboral. Veamos la nota. De cada 10 personas con discapacidad, solo 2 son realmente insertadas en el campo laboral. El ministro de Trabajo sostuvo que su sector refuerza acciones para cambiar esta realidad. El Ministerio de Trabajo, a través de Trabaja Perú y Jóvenes de la Obra, ha iniciado varios programas de capacitación, de entrenamiento, para que esas personas, de acuerdo a sus potencialidades, puedan ser insertadas en el mundo laboral. Pues no es una capacitación cualquiera, sino es vista o materializada en base a encuestas de trabajo, en base a requerimientos de las empresas, para poder satisfacer las necesidades que tienen esas empresas y que las empresas puedan cumplir con la ley. Según la ley de cuotas laborales, el sector privado debe colocar el 3% como mínimo de personas con discapacidad y en el sector público un 5%. Freddy Otárola dijo que para que la norma se cumpla se está promoviendo un trabajo articulado desde todos los ministerios. El Ministerio de Trabajo ha realizado muchas encuestas y en base a eso está haciendo cursos de capacitación, de motivación en convenio con universidades, con institutos tan importantes como es el SENATI, qué sé yo, para lograr la inserción laboral de jóvenes y adultos. Creo que los estamos preparando para la vida y con el esfuerzo de ellos y del Estado lo vamos a lograr.
En otros temas, Freddy Otárola pidió al Congreso de la República no abusar de la facultad de interpelar. Nosotros como ministros estamos dispuestos a ir. Esa es la democracia y vamos contentos. Pero la interpelación, que no se abuse la interpelación. El ministro de Trabajo inauguró el foro Rompiendo Límites por un Perú Accesible, evento en el que participan representantes del CONADIS, del Parlamento y de organismos a favor de la inclusión social. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se despide Violeta Reaño. Nos reencontramos el día lunes con más en Puntos de Vista, Inclusión Social. Buenas noches.